Bueno, gente, ¿cómo les va? Uno generalmente no toma la dimensión de lo importante que son algunos artistas, no solo a nivel del país de donde son, sino que a nivel mundial incluso. Lo que ha sucedido con varios artistas que han reaccionado, eh, bueno, con el clásico, no sé por qué tengo una luz atrás, lo que pasa que se ve que hace como un foco raro, no sé, vaya a saber. Lo que ha pasado con Tanjugueira, por ejemplo, eh, que la gente evidentemente no ha entendido lo que yo he dicho. Ha pasado con Diana Navarro, que la gente sí entendió lo que dije, y bueno, ha tenido una repercusión en el canal increíble. Bueno, a ver. Y ha pasado también lo mismo con Mónica Naranjo. Ya reaccioné a dos temas de ella, del último disco, que me parecieron increíbles, ¿no? En donde tanto lo de Diana Navarro como lo de Mónica Naranjo, me parece que no es música para todo el mundo, sino para gente que realmente sabe disfrutar la música. Lo, Me han recomendado que reaccionara a Europa y no he querido leer mucho del adelanto que me daban en los comentarios para no ir predispuesto a escuchar. Pero ha sido un... A ver, reaccioné a Europa en el stage tour o algo así, que es impresionante, que no sé qué, que no sé cuánto. Y bueno, cuando el río suena es porque agua trae. Me llevo la sorpresa de que este tema tiene 12 años tranquilamente. Entonces, escuchar a Mónica Naranjo hoy y escuchar a Mónica Naranjo 12 años atrás me intriga. Me llama poderosamente la atención. Evidentemente el video se ve del culo, eh, pero esperemos que el sonido sea lo más mejor posible. Así que vamos a ver este Europa en directo en el stage o el stage tour, no sé bien qué es. Pero es esto, 6 minutos y medio. Buah, buah. Yo me imagino estar en el escenario siendo músico o inclusive estar desde el público y te arranca así. Wow. Eh, Ustedes si me disculpan un segundo. Seguimos. Estaba chequeando la letra. Eh, ¿Qué es Mexo? Es Mexo, ¿no? Mexo tirando a que canta lo que se le antoja al orto. Eh, Cabrón. Muy. No sé, ópera rock.
¿Qué forma? ¿Cómo baja? ¿Cómo bajó ahí? Muy arrabalero. Está preparada para este tipo de música. Quizás la generación de esa época, no sé si tampoco estaba preparada. Eh, es jodido entender para dónde está yendo la música, ¿no? Muy. Porque aparte está viajando por un montón de estilos, por un montón de recursos vocales, eh, por un montón de arreglos. No veo tanto músico en la vuelta. Que la imagen es una cagada igual, pero. Eso me hizo acordar mucho a Jesucristo Superstar, en la parte de cuando canta el moreno. Por eso digo que parece mucho una ópera rock esto, ¿no? Con todos sus climas y con todas sus subidas y bajadas. Yo era la diva de aquella nación, grandes teatros llenaba viva y me falaba. Claro. Si vos te pensabas que iba a seguir cantando así, no. No va a seguir cantando así. O sea, de repente te abrió la voz. Ahora bien. Me gustaría, disculpe que paro, me gustaría saber eh, quién estuvo atrás de los arreglos musicales. Más allá de que evidentemente Mónica Naranjo tuvo su gran parte. ¿Quién es el arreglador musical? Me gustaría saber. Mucho. Bueno, tuvimos el arranque, después hubo un pasaje por algo parecido al tango, o al menos en la forma de cantar de ella estuvo muy arrabalera esa parte. Después, bueno, pasamos a una ópera rock setentera, si se quiere. Después estamos como en un glam metal. eh, no sé,
Es mucho, es mucho. Andá a poner o sea, vos agarrás a la generación de ahora que escucha... tac, tac, pum, tac, tac, pum, ¿no? Y que no... y que cree todavía, que entiende de música. O agarrá a todos aquellos que se dicen vocal coach, ¿viste? Que usan términos como melisma, como voz de aire, voz de pecho, voz de culo, voz no sé qué, la cabeza, pam, pam, pam. Llevarlo 12 años para atrás. Ponerlos en el público o al costado del escenario, si querés, igual, no me importa. Que escuchen esto. A ver, no es, esto no se enseña, esto no se aprende, esto ya nace contigo. Podés tener quien, eh, un educador, no educador vocal, está mal dicho, sería alguien como si fuera un fisioterapeuta, ¿no? ¿Viste? Como los jugadores de fútbol que te hacen masaje en las piernas, algo así. Como un terapeuta vocal, ¿no? Que te va a hacer ejercicio para cuidar la voz, ta, ta, ta. Pero esto no se enseña, esto no se aprende, esto ya viene en el ADN de esta mujer. Eh, un montón de emociones todas mezcladas, un montón de cosas que todavía no termino de asimilar. No puedo decir wow. O sea, sí puedo decir wow, pero para comprenderlo lo tendré que escuchar 2 o 3 veces más para realmente asimilarlo. Y me voy a preocupar en eso. Y mucha gente debería hacer lo mismo, escuchar 2 o 3 veces lo mismo para aprender y no decir a la primera, oh, hizo voz oh, porque no sé qué, porque la nariz, la careta y la voz de... Nah, a ver, está lleno de vocal coach. La veía venir igual, la veía venir, la veía venir, la veía venir. Perdón, pero yo la veía venir. Ese agudo ahí la veía venir, porque ya se estaba preparando, ya, a ver, acá ya se estaba preparando. Con con ese ligado ahí. eh, mm, es impresionante. Yo capaz que no estaría
O sea, a mi forma, lo que pasa es que, claro, yo tengo una forma particular de ver y apreciar las cosas, ¿no? Inclusive hasta de manifestar las alegrías o las emociones. Me cursan muy por dentro, ¿no? Eh, y yo estaría sentado tranquilamente como si viese una película así y sería, wow, sería, a ver, súper disfrutable. Todo. Es como una ópera rock contando una historia, 6 minutos 30 que te tiene ahí contándote una historia. Eh, no sé si hay mucho para decir, ¿eh? Más que lo voy a escuchar 2 o 3 veces más. Para comprender todo. La parte musical, la parte vocal. Hice un montón de cosas. Pero vuelvo a repetir. No me gusta entrar en esos detalles del AI porque el melisma, porque la gente no entiende, los que se dicen vocal coach le hacen creer al espectador que si no haces un melisma o si no haces una voz de pecho, si no haces cosas, no sos buen cantante. Y no todos cantamos igual. No todos tenemos la misma garganta, no todos podemos llegar a las mismas tonalidades. Y no se puede engañar a la gente. Entonces, a ver, si quiero cantar una canción de Mónica Naranjo, pero no tengo la garganta de Mónica Naranjo, voy a tener que usar otro recurso. Y capaz que no te hago el melisma donde hay que hacerlo, capaz que no te hago la voz de cabeza donde hay que hacerlo. Que... Y es lícito, y está bien. Hay que cantar, hay que ir a la guerra con las armas que uno tiene. Listo. Bueno, gente, increíble. Yo lo voy a dejar por acá porque sí es larguísimo esto y no quiero aburrirlo tampoco. Gente, no sé, dale manita arriba, manita abajo, comentame, suscribite, no seas parte del 99,9% de la gente que pasa a ver los videos y no se suscribe. Eh, Nada, yo los quiero mucho y voy a seguir escuchando esta vaina y nos vemos cuando nos veamos. Se me cuida mucho. Ah, puta madre, que lo parió.